Sí. No parece un sacerdote. Ya, muy bien. Bueno, nada más que decirle que buenas tardes a todos. Hoy vamos a entrar en la unidad 3, que son infecciones quirúrgicas, ¿sí? Infecciones quirúrgicas en los libros está así mismo, infecciones quirúrgicas, o pueden encontrar como complicaciones postoperatorias, ¿sí? Infecciones quirúrgicas o complicaciones postoperatorias. La verdad que no hay mucho que hablar, sino la infección quirúrgica, en realidad lo que pasa es que tenemos muchas cosas que pueden potenciar a que lleguemos a eso, ¿sí? Otra cosa, vayan estudiando y vayan repasando porque, como saben, estábamos hablando recién, en 2 semanas empiezan los exámenes, ¿sí? Son muchas materias grandes que llevan este semestre, entonces van a empezar ya con las prácticas y una cosa lleva a la otra, cuando se dan cuenta. Y siempre tardamos para llegar al primer parcial. Una vez que llegamos al primer parcial parece que después es así. Segundo, terminó. ¿Sí? Entonces, mis exámenes generalmente tienen todo, ¿sí? Son abiertos, hay selección múltiple que es una objetiva, hay verdaderos falsos, hay casos clínicos, ¿sí? Es una mezcla de todos. No, conceptos sí es muy difícil, a no ser que sea algo conceptual. Por ejemplo, ¿qué es un cierre, una curación por segunda intención? Ahí no hay cómo abrir papo, tiene que ser directo, ¿sí? Pero generalmente suele ser así. Y tenemos que llegar hasta la unidad 7. Esta es la unidad 3. O sea, tenemos 2 semanas para meter 4 más. No lo hago yo el cronograma, sino que la facultad en sí ya nos viene con un plantel, ¿sí? De cualquier queja, atención a un alumno. Bueno, entonces, vamos a ver lo que es infección de herida operatoria, pero antes de hablar de infección de herida operatoria vamos a hablar sobre lo que sería una infección nosocomial. Nuevo concepto que tenemos que meter en la cabeza, ¿sí? Infección nosocomial es una infección que ocurre dentro del hospital. Y para eso yo no puedo decirle a una paciente que me viene ya con una neumonía y yo le interno a ella está con una infección nosocomial, no. Para que sea una infección nosocomial, la paciente tiene que presentar síntomas durante la internación y un mínimo de la paciente tiene que estar 48 a 72 horas ya internada, ¿sí? Y se le cataloga también nosocomial cuando la paciente se fue de alta y dentro de las 72 horas ella vuelve con un síntoma, ¿sí? Entonces son infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en el hospital u otro centro sanitario y que dicho paciente no tiene ni estaba incubado en el momento de su ingreso y que pueda manifestarse después de su egreso, ¿sí? Pero generalmente ese es el tiempo que manejamos, ¿sí? 72 horas. Son el evento secundario más frecuente dentro de la internación de un paciente. Van a escuchar mucho cuando sean profesionales médicos. El paciente entró caminando y ahora está intubado, ¿sí? El paciente pudo haber entrado caminando, pero fue la última fuerza que usó, llegó con una inmunidad bajísima y agarró un virus, agarró una bacteria nosocomial bien resistente y eso fue lo que le llevó a otra causa. Y ahora ustedes van a empezar a aprender que una cosa se puede sumar a otra cosa y otra cosa y eso lleva a un desenlace y cuál es el más importante de eso para empezar a tratar. ¿Estamos? Los microorganismos que causan pueden ser bacterias, virus, parásitos y hongos, ¿sí? Y entre los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre es edad, ¿sí? La edad es importantísimo, ya cuando vamos a hablar de infecciones, todavía no entramos en una infección en sitio quirúrgico, ¿sí? Esto es una infección nosocomial. Edad, sexo, enfermedades ya subyacentes, estado inmunológico y nutricional, ¿sí? Si un paciente es desnutrido, tiene mucho más chance de
sobreinfectarse que un paciente que viene bien nutrido. Y no quiere decir que un paciente con un índice de masa corporal aumentado no puede estar nutrido, sí puede estar nutrido. ¿Sí? Puede ser que sea incremento de la parte calórica, o sea, que carbohidratos que esté bien, pero todo lo que es proteína no. Entonces a un paciente para que yo catalogue desnutrido, generalmente ustedes van a tener que pedir entre sus laboratorios albúmina, ¿sí? La albúmina y la proalbúmina, esa es la que me van a decir si mis pacientes más o menos cómo están en nutrición, ¿sí? Son las proteínas más abundantes del cuerpo. Entonces, si está bajo y yo no tengo proteína, y automáticamente al recordar que ustedes no tienen albúmina y ser una proteína, van a ver una cascada de cosas, ¿sí? Eso después con el tiempo ustedes van a estar entrenados a pensar. Si hace edema, genera líquidos, yo le veo caquecto, probablemente su problema sea albúmina. Entonces, si la albúmina se procesa en el hígado, probablemente sea una patología hepática o probablemente sea una patología renal, ¿sí? Y una cosa va a llevar a la otra, la hora de pensar. Las técnicas invasivas que nosotros usamos, ¿sí? A veces, sin darnos cuenta, nos colocamos un guante, luva, ¿sí? Guante, y todo manipulamos con eso. Le hacemos su extracción, su curación, movemos su cama. Eso se cataloga como técnicas invasivas en el paciente. O bien técnicas reales invasivas que es curación, extracción de sangre, ¿sí? Esa jeringa que entré, no logré canalizar, con la misma jeringa vuelvo a entrar, saco, no voy a canalizar otra vez, viene otra licenciada, otro médico, agarra la aguja, intenta otra vez con la misma jeringa, ¿sí? Pero está mal. ¿Por qué? Porque por arrastre yo estoy llevando microorganismos que están en la piel. Estamos. Y ese paciente, si ya me viene, no sé, yo no sé si se bañó, no se bañó, si hizo su asepsia correspondiente, y a pesar de eso el paciente está internado ya en el hospital. ¿Todo bien, Carlos? ¿Sí? ¿Algún problema? ¿Quieren compartir? Não, é no slide que eu estou tirando para ela, para o seu slide carregar. Está bien. Entonces, depende mucho de la técnica invasiva, ¿sí? Y después, visitas a los pacientes, hacenamientos y mala ventilación. El paciente internado, parece que todo su árbol genealógico se acordó que existía y todos le visitan en el hospital. Se puede estar muriendo en su casa y no se va a ir a visitarle nadie. Ahora, él se enferma, se va. La suegra, el consuegro, la tía, el sacerdote, la comadre, todos, ¿sí? Entonces, visitar a los pacientes, hacenamiento y mala ventilación. ¿Quieren subir el aire, verdad? No. Ah, justo Marcelo no está. Está muito quente. Nadie tiene el control. O Flávio. Bueno. Control. Você não tem o controle? Bueno, presten atención un ratito. Cuando nosotros hablamos sobre paciente que hace fiebre en el hospital, que requirió una cirugía o no, ¿verdad? Pero yo le voy a hablar de un paciente que sí requiere una cirugía o que está en el ámbito quirúrgico. Ese paciente, ¿sí? Generalmente son estas 4 afecciones las que generan una sobreinfección o una fiebre o un malestar general, o escalofríos o dolor o inflamación, ¿sí? Están las neumonías y generalmente el paciente quirúrgico que recibió intubación se cataloga, ¿sí? Si el paciente recibió una intubación, yo automáticamente lo primero que voy a pensar, si me está haciendo fiebre ese paciente, es que ese paciente está con una neumonía, ¿sí? Aparte de eso, tiene fiebre, dificultad respiratoria, está con una tos, tiene espectora catarro, ¿sí? Ese paciente, yo voy a pensar que es una neumonía asociada a la ventilación que él requirió. ¿Cuántas horas después de que él está internado yo voy a pensar esto? Después de las 72 horas. Si antes de las 72 horas el paciente que requirió cirugía o cualquier cosa me presenta fiebre, que guarden esto, porque
Hoy están súper charlatanes todos. Guarden silencio, ¿sí? Un ratito. No, a partir de 72. La fiebre postoperatoria o la fiebre del paciente quirúrgico se divide en 72 horas. Antes de las 72 y después de las 72. Antes de las 72, lo primero que tienen que pensar, y es lo que más cae en la reválida, es atelectasia. ¿Sí? Paciente postquirúrgico que requirió, que hace fiebre antes de las 72 horas, lo primero que yo voy a pensar que le está haciendo atelectasia. ¿Sí? Ahora, hay muchos estudios en donde se vio que la atelectasia de por sí puede existir prequirúrgica, sí. Pero es lo que yo tengo que pensar. Antes de las 72 horas, atelectasia. Después yo empiezo a pensar en esto, ¿sí? Y dependiendo del síntoma que tiene. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver hoy? ¿O en qué nos vamos a basar hoy en infección en el sitio quirúrgico? Cuando yo digo que o sospecho que un paciente me está haciendo fiebre postoperatorio y yo tengo que sospechar que es una infección en el sitio quirúrgico, a partir del 7º día de internación postoperatoria. Infección del sitio quirúrgico, yo empiezo a pensar a partir del 7º día del paciente internado. ¿Sí? Ahí es donde yo voy a ir a mirar la herida, voy a revisar todo y voy a decir, sí, él está teniendo una infección por sitio quirúrgico. Antes me voy a ir a pulmón, después me voy a ir a orina y después recién me voy a ir a infección del sitio quirúrgico y después ya estoy tarde. Ya hay una bacteria. La bacteria es cuando ya colonizó todo el sistema y ahí están los criterios de SIRS, sepsis, shock. ¿Sí? Y 7 días es donde las floras empiezan a colonizar, a crear toda la parte inflamatoria, neutrófilos, macrófagos, linfocitos, TNF, interleucina, ¿sí? Todo eso que vimos en las clases pasadas. Entonces, infecciones en el sitio quirúrgico, por definición, ¿sí? Es 30 días, hasta 30 días posterior, si mi paciente no tiene prótesis. Si yo le operé a mi paciente y le puse una prótesis, yo tengo dos formas de catalogar. La CDC cataloga que hasta 1 año posterior a su cirugía con prótesis se cataloga todavía como una infección del sitio quirúrgico. CDC, ¿sí? Anvisa, que en Brasil se usa muchísimo Anvisa, ¿sí? Es una notificación que tiene que hacer, me cataloga hasta 6 meses, pero 90 días, ¿sí? Anvisa de 90 días posterior a la cirugía, mi paciente presenta infección sobre el sitio quirúrgico, es catalogado todavía. Pero ustedes se van a quedar con el concepto de que es 30 días. Ahora en el examen yo les pregunto a ustedes, según la CDC, ¿cuánto tiempo es catalogada infección en el sitio quirúrgico? No. 1 año. CDC. Y CDC es el comité. Hay un comité de infecciones y todas esas cosas, es un comité. Según CDC, es 1 año. Yo voy a catalogar infección en sitio quirúrgico 30 días, ¿sí? Ahora, existen convenios, existen gente que se reúnen y crean un consenso de eso, y uno de ellos es CDC. CDC me dice que si yo tengo infección hasta 1 año después sobre mi sitio quirúrgico, yo tengo que catalogar como una infección en sitio quirúrgico. Anvisa me dice que 90 días posterior a la cirugía yo presento una infección sobre mi sitio quirúrgico y esa tengo que catalogar como una infección en sitio quirúrgico. Pero generalmente lo que nosotros, si no pedimos según Anvisa o según CDC, es 30 días. Si mi paciente viene y se operó hace 15 días, viene con secreción purulenta, con fiebre, con esto, con aquello, infección en sitio quirúrgico. Mi paciente se internó, se operó hace 2 meses, ¿sí? Y viene con fiebre, malestar, le molesta esa zona, pero también le duele su abdomen, también está con tos. No, es lo primero que voy a pensar como una infección en sitio quirúrgico. Voy a pensar otra cosa. ¿Sí? Es muy raro, puede que aparezca y puede que aparezca, por eso algunos convenios
se pusieron a estudiar y catalogaron como 90 días o un año, pero nosotros nos vamos a quedar con 30 días. La infección en el sitio quirúrgico ocurre hasta 30 días después de la cirugía o hasta un año después, ¿sí? Pueden resultar, perdón, 30 días. Se avisa 90 y se dice 100, un año. O que você quer fazer? Sí, pruebas, prótesis. Y Anvisa también, 30 días. E não importa se não há próteses? No, con prótesis. Se não há próteses, 30 días. 30 días. Por más que sea prótesis. Espera, vamos a aclarar otra vez, ¿sí? Si no hay prótesis, 30 días ya terminó, 31 ya no hay infección. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, le pusiste prótesis y a los 6 meses te viene, ¿es una infección? Sí. ¿Te viene después de 364 días una infección? Sí, depende de quién te pregunte, pero en ese caso hay una prótesis. ¿Sí? Nos enredamos todos. ¿Se entendió ahora, verdad? Pueden resultar infectados la incisión, el tejido profundo y el sitio de la operación. La infección del sitio quirúrgico es la complicación más común después de la cirugía. La frecuencia de presencia varía entre 1 al 30%. Cuando ustedes preparan un paciente para llevar al centro quirúrgico, ustedes le tienen que decir al paciente: mira, nosotros te vamos a operar. En tu cirugía puede pasar esto, esto, esto y esto. Si posterior a tu cirugía vos no te cuidas, no tomas tu remedio, no tenés buena higiene personal, no te alimentas bien, no te movilizas, no haces lo que tenés que hacer, puedes tener infección en sitio quirúrgico y es lo esperado si no haces nada de eso. Ustedes tienen que comunicar a su paciente, sí o sí. No es meterle miedo al paciente, nunca. Usted no puede decir: mira, te voy a decir bien, si vos no vas a hacer esto, no. Nunca atacar, nunca obligar. El paciente tiene autonomía, si no quiere tomar su remedio. Pero ustedes cuando le ven a su urgencia, ustedes no le pueden decir: pues, no pueden hacerlo, ¿sí? Si él entró al hospital, ustedes están obligados a tratarlos, ¿sí? Ustedes sí están obligados, ellos no. Pero ustedes tienen que guiar. En la infección en sitio quirúrgico, ¿sí?, hay un aumento de mortalidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? En un 60% ellos terminan en terapia. Primero, porque ellos te vienen súper tarde, ¿sí? Si es un paciente generalmente que es de la ciudad, que tuvo una buena educación, que es un paciente que es entendido del tema, es un paciente que vos podés comunicarte con él y te das cuenta que él entiende, tiene un nivel de intelectualidad mayor, generalmente no ocurren estas cosas. Por eso, cuando el paciente ya viene así de zona infelizmente más precaria, un lugar más que no sabe leer, acá en Paraguay tenemos el problema de que solo habla guaraní y el médico que le atendió explicó en español, o sea, no entendió nada, ¿sí? Se fue a casa sin entender nada de lo que le dijo, porque acá en CD, ¿cuál es el problema? Que hay muchos brasileños y ustedes no hablan guaraní, a veces ni nosotros los paraguayos, ¿verdad? Y español, algunos hasta más o menos. Pasó la vez pasada que un alumno le dijo a un paciente: te vas a ir a tu casa y vas a volver cuando venga un médico paraguayo porque no te entiendo. Obviamente eso es un proceso para quienes están en la guardia, ¿verdad? ¿Y quiénes están en la guardia? Yo. Entonces esas cosas, por ejemplo, no pueden pasar. Entonces, una de esas cosas se encaja acá. Y este paciente, generalmente que llegó tarde, ¿por qué? Porque tiene miedo al hospital, porque no entiende lo que le dicen, porque no entendió lo que le escribiste, porque no habla, o no quiso seguir su tratamiento. ¿Por qué? Porque usa sustancias ilícitas por la calle y no está lúcido. Todo eso puede llevar a una infección de larga evolución y en un 60% de esa infección en sitio quirúrgico terminan en la terapia. Y o sea que esto automáticamente me lleva a aumento de gastos en costos hospitalarios o de pacientes, ¿sí? 5 veces más la probabilidad de ingresar al hospital, 2 veces la probabilidad de morir comparado a los que no presentan una infección del sitio quirúrgico. Ahora, vamos a suponer que el paciente les llega
se operó de una apendicitis y le llega a ustedes en la urgencia, ustedes están ahí haciendo las curaciones y retiran el apósito y ven una secreción verde, verdosa, viscosa, ¿sí? Que huele un poco a pseudomona, un poco hacia, no podrido, pero tiene un olor fuerte y ustedes dicen, estoy frente a una infección del sitio quirúrgico. Ustedes tienen que catalogar esa infección del sitio quirúrgico en una infección superficial o una infección profunda o una infección que viene de cavidad. Si viene de cavidad y sale hasta la piel, eso es una fístula. ¿Sí? Esa comunicación, esa unión que tiene el peritoneo con la cavidad se llama fístula, entero atmosférico. Eso es una complicación tardía. Pero ustedes están revisando y dicen, bueno, afectó piel, tejido celular subcutáneo, músculo, afectó peritoneo y afectó un órgano y desde ahí me viene. Le hacen una tomografía, ven que la condición está localizada y de ahí me viene. Entonces, eso es una fístula. Pero para ustedes llegar a eso, ustedes tienen que saber cuando yo hablo de una herida, cuando hablo de una infección de sitio quirúrgico superficial, o cuando hablo profunda, o cuando ya hablo perforante. Perforante ya saben que es cuando atraviesa mi pleura, pulmón, peritoneo en abdomen y en huesos, pericardio en corazón, periósteos, ¿sí? Bien, entonces, cuando yo abro esa herida y miro y afecta piel y tejido celular subcutáneo, pero no afecta la aponeurosis muscular, o sea, llega hasta ahí, yo digo que esa infección del sitio quirúrgico es superficial. Si atraviesa esa aponeurosis y ese músculo, pero me llega hasta el peritoneo, hasta la fase del peritoneo, yo digo que esa herida es profunda. ¿Está bien? Si atraviesa, yo digo que es perforante, y al decir perforante, yo le hago una tomografía, le hago una ecografía y busco si afectó alguna víscera, y si afectó a toda esa zona, si afectó a toda la víscera, o si en un punto más afectó y se comunica hasta la región hasta por fuera de la piel y se crea una fístula. ¿Sí? ¿Se entendió? Superficial piel hasta No. Piel hasta aponeurosis. Eso es superficial. Si afecta desde la aponeurosis hasta el peritoneo, es profunda. Si se va más del peritoneo, ya hablo que ella es una perforante y busco el órgano diana que está afecto. Esto se llama una fístula. Esto es una fístula, o sea, les va a pasar que van a abrir. Al paciente se operó de un tumor de colon. Le sacamos el tumor. El pedazo que quedó de colon con el otro pedazo de colon, unimos. Eso se llama anastomosis. En su momento vas a aprender los tipos de anastomosis: término terminal, término lateral, lateral, ipsilateral, contralateral. ¿Sí? Son muchas formas de anastomosar. Ahora, se anatomosó. Mi paciente es un diabético. Su albúmina es de 2. No quiere comer. Después de su diagnóstico de cáncer, se repuso a cualquier tratamiento. Hizo una pequeña fístula, hizo una pequeña abertura de esa anastomosis por la desnutrición que está teniendo el paciente. ¿Sí? Hizo una pequeña abertura, pero ¿qué pasa? No es que colonizó el peritoneo, sino que creó un trayecto y fue hacia arriba y pasó desde la víscera al peritoneo, al músculo, a la aponeurosis, al tejido celular. Bien, ese trayecto que él creó es una fístula. Es una fístula entero que viene de víscera lateral hasta la piel. Entero atmosférica, porque se comunica con la atmósfera. ¿Está bien? Entonces es una fístula entero atmosférica.
Y lo que sale por ahí generalmente no es pus. Lo que sale por ahí es choclo, lechuga, líquido intestinal, pedazo de frango. ¿Sí? No, generalmente no es pus. Por eso ustedes automáticamente al abrir van a decir, no, este no huele a pus, este huele a comida. ¿Entienden? Por eso es que nosotros, yo siempre les dije, el cirujano lleva a la nariz. Si no logra identificar con el ojo, lleva a la nariz y huele. ¿Sí? Ahí almuerza. Vamos. A su compañero al lado, denle uno así, despiértense todos. Ahí por el medio. Así está. Parece un concierto de rock. Muy bien. No, la porque si no, si hay una comunicación, es una fístula. Por ejemplo, si vos te llega tu paciente, vamos a suponer, Mariana se operó, te llega a la guardia, o le va a hacer su curación, sacás, ves secreción purulenta, automáticamente vos estás obligado a abrir esa herida. ¿Sí? Entonces yo voy a abrir esa herida, voy a sacar los puntos, si tiene puntos, y abro la herida. Al abrir la herida yo miro. Si mi aponeurosis también está todo necrosado, así es verde, es agua amarillenta, yo abro mi aponeurosis. Miro el músculo. Si el músculo está necrosado, ¿sabes qué? Abro el músculo con una hemostática. Llego hasta el peritoneo, hasta la mitad del músculo no me afecta. O sea, quiere decir que no atravesó todo el músculo. Ahí vos catalogás como una infección en sitio quirúrgico profundo. Ahora, si vos miraste y todo tu músculo está afectado, llegas hasta el peritoneo, no vas a abrir el peritoneo, porque eso ya es una cirugía. Vos mirás y decís, no, hasta el peritoneo está afectado. No vas a abrir ese peritoneo, ya te diste cuenta que ya viene del peritoneo. Sacás, apósito, imagen, cirugía. Si es una fístula, la fístula no se opera a no ser que tenga características operadas. Pero yo no quiero entrar en detalle porque eso van a aprender en el décimo. En el noveno ustedes no van a aprender eso. Acá ustedes van a aprender lo básico. Lo difícil es en el décimo. Es muy básico, muy básico. Entonces, sí. Si se comunica todo, si pasa el peritoneo. O vos podés decir que una fístula, escuchen una cosa, para que quede claro, porque veo que están confundiendo el concepto. Fístula es si afectó toda la camada y una parte de esa víscera. O si no, es absceso profundo de un órgano diana. Si afectó todo el hígado, es un absceso del hígado. ¿Sí? Entonces, ahora, el hígado está afectado, esa afección del hígado se fue a la piel, o sea, atravesó, él tiene una fístula, ¿sí? Hépato atmosférica, pero por la infección del hígado. En un paciente que yo operé, y hay una anastomosis o salida de pus, pero es una partecita y se va por la incisión que yo hice, ese camino que hace, esa es una fístula que yo hice, es una fístula quirúrgica posterior a su cirugía. ¿Sí? Ahora, lo que yo les voy a preguntar a ustedes en un examen es superficial, profunda y hasta dónde llega. Eso. Yo no te puedo cobrar fístula porque fístula te van a masacrar en el décimo, no ahora. ¿Estamos? Vamos a repasar estas partes que habíamos visto la vez pasada. Esta es una herida. No. Bordes limpios. Lineal. Es una herida cortante. ¿Sí? Ahora, yo, si voy a decir, esta es una lesión cortante y es una herida, yo no sé si es limpia o no, pareciera ser limpia porque no hay objeto, no sale un contenido, nada, ¿sí? Entonces, aquellas heridas de técnicas asépticas correctas, las técnicas quirúrgicas pulcras con escaso trauma, ¿sí? No se abre la luz digestiva,
urinaria o respiratoria ni la cavidad orofaringe y no hay apertura de los tejidos. Limpia, contaminada, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia acá? Esto para ustedes es abrir o no una vis, tipo llegar a lo que sería vis de eso, no. No, ¿verdad? El colon, la vesícula sigue unida al cíctico, no está abierta, sí está desperitonizada del hígado, que fue lo que se hizo, fue separar la vesícula para ahora ligar. Entonces, una vez que yo abra esto, hasta ahora sigue siendo una limpia. Una vez que yo corte, por más que no haga otra sesión, es una limpia contaminada. ¿Sí? Ahora lo mismo para este. Si yo no abrí nada de esto, pero se llega a perforar, por ejemplo, ¿este qué es? ¿Qué les parece que es? Sí, intestino, pero ¿qué les parece según la anatomía? Si recuerdan la anatomía. ¿Por qué colon? ¿Por qué les parece que es colon? En su recuerdo, usted no necesita, cirujano no necesita saber exactamente qué, tipo, por la anatomía cirujano llega al órgano. Usted anatomía ya vieron hace 4 años. ¿Qué es esto? No, es porque está hinchado y tiene un epiclón acá que le llega a arteria al colon. ¿Qué tiene que buscar si es colon? ¿Cuáles eran las características anatómicas de un colon? Austrias. ¿Y qué son las austrias? São dilatações da parede em forma de sapo. Que van formando así como bolitas, ¿verdad? Y después, Depois, tênis ¿qué son las tenias? são engrossamentos musculares das paredes. ¿Y dónde se ve? Se vê em todo o colo. No colo ascendente são 3, no transverso também. E o sigmoide que são só 2. Pero esa es la camada de músculo que vos me estás diciendo. ¿Qué había acá, en el centro del colon? Que después se desdobla y forma el peritoneo. São as tênis, El né? Exactamente, son las tenias. ¿Sí? Estamos, muy bien, Carol. Muy bien. Al menos una que se recuerda. Eso habla bien de vos. Muy bien, no, era para hacer competencia, no se sientan mal. Esto no parece un colon, no tiene nada de esas características. Este es una asa distendida. O sea, ¿qué pasó? Se distendió, volvuló y creó una obstrucción intestinal. ¿Se entiende? Entró el cirujano, desvolvuló, le puso suero, tiene peristalsis, recupera color, recupera función, se mete adentro, se cierra la pared, el cirujano queda como un rey y no hizo absolutamente nada. ¿Se entendió? Entonces, las limpias contaminadas son aquellas heridas quirúrgicas donde la técnica aséptica ha sufrido una transgresión leve, en donde ya hay una apertura tanto del tracto biliar, apéndice, vagina u orofaringe. ¿Sí? O sea que ahí hubo una técnica controlada. Eso es lo que quiere decir. Porque cuando hablamos de una técnica descontrolada, estamos acá. ¿Qué pasó ahí? Esta es la vesícula. ¿Sí? La vesícula está tan empotrada al hígado que no hay forma de hacerle la colecistectomía total. Esa vesícula no tenemos de otra que abrir, sacar el cálculo, sacar la pared anterior de la vesícula y dejar la pared posterior. Eso se llama colecistectomía parcial. Van a escuchar que se hace eso todavía, ¿sí? Cuando hay imposibilidad para sacar esa vesícula. ¿Y qué pasa al abrirse? ¿Qué es esto? Bilis. ¿Sí? Entonces, esa bilis no hay forma de, por más que vos pongas un aspirador acá, no vas a poder aspirar de una a todo y va a haber una extravasación hacia la cavidad. Entonces, ahí ya hablamos de una herida contaminada. ¿Está bien? Esto no quiere decir que sí o sí esta herida contaminada va a irse a una infección del sitio quirúrgico. Esos son conceptos que tienen que tener, ¿sí? Entonces son aquellas heridas quirúrgicas donde hay una falla importante en la técnica aséptica, apertura de víscera hueca, escape de contenido contaminado mayor a 100 por campos y las heridas traumáticas
reciente con un tiempo de evolución menor a 6 horas. A diferença da limpa contaminada para a contaminada é que a limpa contaminada não vai ter o corte da fibra, então não vai ser aberta. Así. Las limpias contaminadas, la única que vos vas a cortar acá es bilis, donde vos pinzás y cortás en el medio, pero no hay una extravasación de bilis. Pero vos cortaste una víscera, pero controlada, una técnica controlada. El apéndice también. El apéndice, vos tenés el apéndice con un aro, ¿sí? Que está colgado así por tu pinza. Vos agarras una cística, que es un tipo de, vamos a aprender qué son esas pinzas. Pones en la base de tu apéndice, vos agarras tu hilo, ligas, ahí cortas. O sea, no hay una extravasación. ¿Qué pasa en un apéndice en donde yo le pongo a una persona que primera vez está ayudando y está emocionado y estira eso y hay un desgarro del apéndice y hay extravasación de líquido? Contaminado. ¿Entienden? Depende de la técnica quirúrgica en la que se está haciendo. En este caso, por eso le volví a poner una vesícula. ¿Por qué? Porque en este caso no hubo forma de poder pinzar y hacerlo limpio, que se tuvo que abrir la vesícula, aspirar la bilis, sacar el cálculo manual, sacar la pared anterior, se liga el cístico, pero esto queda. ¿Qué pasa con ese? Es esa parte de la mucosa, la mucosa que genera en todo el cuerpo, mucus. Si yo dejo una parte de la mucosa y yo no quemo, ¿para qué? Para que mueran esas células mucosas. Esa mucosa va a seguir secretando moco y ese moco se va a unir a mi pared y mi pared se va a ir hasta la piel y va a crear una fístula. ¿Sí? Y una cosa se une a la otra. ¿Estamos? Por eso si van a hacer el día de mañana, cuando el que decía acá hacer cirugía, van a ver que se van a hacer una colecistectomía parcial y ven que levantan la piel y hacen dracaris con el electro, ¿sí? Queman toda esa parte. ¿Estamos? Y después tenemos las que son sucias. ¿Cuál es la diferencia acá con esa sucia? Porque acá tampoco pareciera que esta es una evisceración traumática. Evisceración traumática es que penetró todo, ¿sí? Una herida penetrante, abrió y salió lo que es su estómago. ¿Sí? Ese es su estómago. Muy bien, entonces con tejidos infectados con colección purulenta o vísceras perforadas, sobre heridas traumáticas con cuerpo extraño, tejido desvitalizado o con más de 6 horas de evolución. ¿Qué es tejido desvitalizado? Es tejido necrótico. Tejido necrótico, purulenta, fétida, ¿sí? Vayan a un recesor y despiértense, chicos, ¿sí? Graças. Por favor. Doutor, É muito difícil dar classe para 5. eu posso classificar da suja e a contaminada. Dá pra ver, bem claro que esse paciente chegou. Esse Não nessa deu forma não. suja. E a contaminada é geralmente uma cirurgia que foi aberta, já está no procedimento. No, vamos a suponer que vos sos el médico de guardia, ¿sí? Y te viene un paciente con una carnaval, le asaltaron y le metieron facada, ¿verdad? Sale su víscera, pero te llegó hace una hora pasó. ¿Qué es? ¿Contaminada o sucia? No, 6 horas es el tope. 6 horas? Hasta 6 horas. Si este llegó después de 6 horas, es sucia. ¿Sí? Ahora sí, ya que Alan no le interrumpe, puede ir a la clase.